la línea telefónica con el economista Juan Diego Calisto, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, economista. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vemos que en una de las publicaciones, los departamentos con más inversión minera como Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son los más pobres y con mayor desnutrición infantil en nuestro país. Sí, justamente por ahí ese es un buen punto de partida, ¿no? Hablemos de Cajamarca, que en cuanto a la inversión minera del 2011 ha sido la región con mayor inversión, ¿no? Casi 1.500 millones, pero al mismo tiempo tiene una tasa de nutrición crónica del 30% y un nivel de pobreza mayor al 55%. Y es que estamos hablando de tasa de pobreza monetaria, ¿no? Porque obviamente si es que ahora hacemos un tipo de pobreza más integral, como quizá la pobreza multidimensional, estaríamos hablando de una tasa mayor, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto de partida como para poder profundizar en cosas más puntuales y ver por dónde pueden estar yendo los problemas, ¿no? Al respecto también creo que es relevante considerar, ya han habido investigaciones pasadas, como por ejemplo que han hecho por Bechada y Torres, que relacionaban justamente esto, ¿no? La preponderancia de la minería en la producción con indicadores sociales como puede ser el índice de desarrollo humano, esperanza de vida al nacer, años promedio de estudios, y se veía que la relación era negativa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto de partida que nos tiene que llamar la atención porque no debería ir en esa línea, ¿no? Claro, significa que desarrollo minero o inversión minera no es igual a desarrollo humano, desarrollo de la educación en nuestro, especialmente en este caso de Cajamarca específicamente. Sí, justamente el dato que, bueno, salta a la vista porque justamente el departamento con la región con mayor inversión y tiene de los peores indicadores de nutrición crónica y de pobreza, ¿no? Pero al respecto, quería aclarar también algunos puntos, ¿no? De que normalmente se hablan y se dan mensajes que no van tampoco de la mano con lo que está ocurriendo, ¿no? Hace poco se decía que las inversiones estaban bajando a causa de los conflictos, hecho que polariza también, ¿no? Polariza la intervención y eso también es falso, ¿no? Porque desde el 2009 estamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares que se habían invertido. En el 2010 salta a 4, ¿no? Y en el 2011 salta a 7.000 millones. Entonces las inversiones han crecido exponencialmente y al mismo tiempo si agarramos el periodo de enero a julio de este año son más de 4.000 millones y el del año pasado era 3.500. Entonces las inversiones están subiendo y en caso de que se diga de que van a bajar a causa de los conflictos, esa afirmación es sumamente sesgada, ¿no? Es reduccionista, porque cuando hablamos de que pueden haber proyectos que se paralizan, no es algo que se hace solamente en el Perú, ¿no? Eso hace poco se da, por ejemplo, hablemos de Australia, que es uno de los 5 productores más grandes, justamente BHP Billiton ha paralizado un proyecto, pero ha sido a causa de, ellos mismos lo han mencionado, del contexto en China, de la crisis en Europa, del desempleo en Estados Unidos. Entonces, estos mismos discursos sesgados y reduccionistas que hacen que se polaricen más, deberían de repensarse, pues, ¿no? Claro, estos discursos están dados en un contexto de una política que pretende que los empresarios o la inversión internacional pueda tener, entre comillas, éxito en nuestro país, sin tener en cuenta el desarrollo del propio peruano, del propio nativo de Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho. ¿Es así? Totalmente, claro. Y para polarizar, ¿no? Y para tratar de decir, poner el foco sobre los conflictos cuando en verdad hay contextos internacionales que son inevitables, ¿no? Al respecto de todo lo que se dice, ¿no? Es interesante también contextualizarnos en cuanto a la economía, ¿no? A lo que gira en torno al entorno económico, y si bien
conjunto un 58% condicionado, Cajamarca en conjunto un 48%. Entonces, es inevitable que ahí se genere un conflicto, cómo se le aplica a los gobiernos locales y regionales de que planteen su visión de desarrollo en una planificación económica y ecológica, en el ordenamiento territorial, de modo que se pueda hacer un plan de desarrollo concertado, cuando por otro lado se está dando otro mensaje claro, ¿no?, de promoción a la inversión, sin importar, digamos, no tomando en cuenta las visiones y los planteamientos de desarrollo que se tienen desde las comunidades para arriba, ¿no? Claro. ¿Qué es lo primero que debería hacer el gobierno para tener en cuenta al desarrollo del pueblo, el desarrollo integral del pueblo, si de pronto sin afectar, porque ahorita está entre la espada y la pared, que no quiere enfrentar mucho a los inversionistas? ¿Qué podríamos recomendar desde usted como quien reflexiona sobre la economía en nuestro país? ¿Qué le podemos recomendar? O sea, ¿qué podríamos pedir al gobierno que haga? Porque naturalmente están lanzando un mensaje y está haciendo otra cosa, pero de todas maneras depende de él, depende del gobierno muchas de las cosas que se realizan en nuestro país. Totalmente. El Estado es el que tiene la batuta, ¿no?, sobre el tema. Yo creo que lo primero es frenar un poco esta política de promoción de la inversión sin reparos, ¿no? Viendo con el ejemplo que hemos dado de los contratos y de las concesiones, y tener una visión de desarrollo, ¿no? Porque creo que eso es lo que está faltando. O sea, se está promoviendo la inversión, pero realmente yo creo que si tú le preguntas cuál es tu visión de desarrollo en estas zonas que están afectadas por minería, no creo que haya muchas respuestas convincentes, ¿no? Por otro lado, la institucionalidad ambiental tiene mucho camino por andar todavía, ¿no? Si bien el SENACE es un avance con sus limitaciones, bueno, que ya se han mencionado en estas últimas semanas, hay que ir más allá, ¿no? No basta con los EIA, evaluaciones ambientales estratégicas, el proceso de consulta que esté más definido, que se haga efectivamente el ordenamiento territorial, pero que vaya de acuerdo también a una política de Estado, y que no por un lado se diga que todas las concesiones, o sea, dar muchas concesiones, y por otro lado pensar de que vamos a poder ordenar nuestro territorio, ¿no? Digamos de que tiene que haber una coherencia, tiene que haber un liderazgo, tiene que haber decisión política, y eso es algo que ahorita está faltando, ¿no? Aparte de bueno, considerar también costos ambientales que efectivamente se están dando. Hay, por ejemplo, un estudio que se hizo en la Pacífico que valorizó, ¿no?, en el 2007 y 2008 la contaminación ambiental sobre los recursos hídricos del Perú, ¿no? Y en esos 2 años fueron más de 1.200 millones de dólares, ¿no? Entonces, yo recomendaría tomar la batuta, que efectivamente se mejore la institucionalidad ambiental, porque es algo básico, ¿no?, un punto de partida para que las cosas puedan caminar, y que se pueda realmente plasmar sobre la realidad este proceso de desarrollo que tiene que partir desde las comunidades y de los distritos y de las provincias y de las regiones, que no se está dando, ¿no? En muchos casos es un saludo a la bandera para cumplir las leyes en el plan distrital, por ejemplo, desarrollo concertado, pero no se está realizando, y esa es una muy buena base como para partir, de acuerdo a lo que nosotros tengamos como visión de desarrollo, ¿no? Porque estamos hablando de recursos que se agotan, y en muchos lugares hace poco estuve en un foro de alcaldes a nivel nacional organizado por la Red MUCI, y estamos otras organizaciones también ahí involucradas como cooperación, y justamente se hablaba de eso, ¿no? Cuando llega una empresa minera, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Se puede emplear mano de obra no calificada durante un tiempo,
tiempo ya no se necesita mano de obra no calificada, se empieza a contratar mano de obra calificada, el costo de vida, tanto en los pueblos, ¿no? Que son los focos, digamos, donde están los hoteles, están los restaurantes, todo, como en las comunidades que están alrededor, el costo de vida se eleva, ¿no? Y eso hace que los agricultores, los ganaderos que están por ahí, que no trabajan, ¿no? Que ya no tienen trabajo en la empresa minera, sean más pobres, ¿no? Eso es algo que es preocupante y que es fácilmente comprobable en diferentes pueblos del Perú, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que nos tiene que llamar la atención y ver efectivamente de qué desarrollo estamos hablando cuando, por ejemplo, en Ancash se están abandonando tantos terrenos, ¿no? Tanto terreno agrícola, yéndose contra la actividad que históricamente les había dado sustento, y no estamos hablando ya de lo que va a durar para siempre. Entonces es también necesario pensar qué es lo que va a pasar después y cómo nosotros estamos enfocándonos hacia un norte, ¿no? Sí, economista Juan Diego Calisto, le agradecemos por este aporte importante y por llamar la atención en un punto tan vulnerable. Vemos que los actores de estos acontecimientos, pues, y de esta relación que tenemos con la inversión minera, muchas veces no se ponen de acuerdo, y de acuerdo a los síntomas que ellos están teniendo en su comportamiento y en la forma de proceder, tanto el gobierno regional como la población y los gobiernos locales y el gobierno nacional. Ya para despedirnos, ¿cómo ve el futuro? Está en definitiva complejo, ¿no? Vemos diferentes panoramas, pero yo creo de que es necesario un mayor compromiso del Estado, ¿no? Es algo de que esperemos que se siga dando, esperemos que aterrice también algunas cosas que ha mencionado pero que todavía no ha plasmado, y bueno, espero realmente que se pueda levantar los intereses de todos los actores, ¿no? De todos los actores, y no poner el lente solamente sobre uno, sobre dos, de modo que estos conflictos fundamentales que se han estado dando últimamente puedan por fin disminuir. Bueno, muchas gracias, le agradecemos desde Radio Santa Rosa y le agradece también los oyentes porque nos ha ayudado a ver una esquina desde un lado que normalmente no lo vemos. Muchas gracias, economista Juan Diego Calisto. Gracias por la invitación. Buen día.